El universo tuvo una era oscura. Luego de la emisión del fondo cósmico de microondas, 380.000 años después del Big Bang, hasta unos 200, 500 millones de años, se mantuvo oscuro porque no había ninguna fuente de luz. Lo único que era la radiación remanente que estaba viajando por el espacio, pero no había ninguna fuente puntual de luz. Bueno, bienvenido nuevamente. Mi nombre es Eduardo Bertinaviré y vamos a ver y a desarrollar un poquito, a ver en qué consistió esta era oscura. Eh, Está claro de que, bueno, después del Big Bang quedó como una sopa, un plasma en todo el universo. Se formaron, ayer hablamos un poquito de eso, los primeros minutos después del Big Bang. Se formaron toda la materia en definitiva que conocemos, hasta los 5 o 10 minutos, protones, neutrones, electrones, toda la materia que tenemos ahora. Y a su vez quedó en estado de plasma, o sea, el universo en su totalidad es neutro, o sea, se formaron la misma cantidad de cargas positiva que negativa, pero quedó ionizado por la altísima temperatura, en un principio millones de grados. El universo conforme se expande se va enfriando y cuando llega a un volumen suficiente, la temperatura bajó a 3000 Kelvin. Y ahí es cuando se emite, cuando se reorganizan los átomos por primera vez y se emite el fondo cósmico de microondas, que es esta imagen en la cual tiene ciertas homogeneidades, se ven unas pequeñas diferencias, que esto, bueno, ha dado origen a zonas de mayor densidad de estrellas. Pero bien, ¿qué ocurre aquí? La luz se está emitiendo. O sea, por primera vez, después de 380.000 años, los fotones que están permanentemente reabsorbidos, chocando con las partículas que hay, por primera vez pueden viajar libremente. Entonces, todos los átomos, o sea, toda la materia que estaba ionizada termina reestructurándose como átomos y queda neutro. Entonces la luz es liberada. En un principio, si estuviésemos viviendo en esa época, en ese momento, esta radiación de 3000 grados, 3000 Kelvin, correspondería, bueno, como un cuerpo negro, 3000 Kelvin, sería como una radiación rojiza, que equivale, bueno, a estrellas de 3000 Kelvin, que son estrellas rojas. Entonces, si estuviésemos viviendo ahí, imaginar 380.000 años, no habría nada, únicamente radiación. Pero si estuviésemos ahí, se vería todo el cielo rojo. O sea, sería todo rojo porque sería radiación de color roja, luz roja, proveniente de todas partes. Como ahora se ve, pero lo único que en microondas, que no es visible al ojo humano, en ese momento sería todo un cielo rojizo que envolvería completamente el universo. Bueno, pero esto, conforme se sigue expandiendo el universo y se sigue enfriando, esto pasa inmediatamente al infrarrojo. Entonces deja de verse y aquí es lo que aparece, lo que se llama la era oscura del universo. Oscura en cuanto, a ver, radiación hay, está claro, está toda esa radiación infrarroja, la materia está oscura en cuanto a que no hay fuentes de luz como tal, porque las estrellas aún no se han formado. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un lapso después del fondo cósmico de microondas hasta las primeras estrellas. Ese lapso es lo que se llama zona oscura, era oscura, que es un 380.000 años hasta algunos cientos de millones de años, en el cual en ese tiempo eh, no habían fuentes propias de estrellas, entonces hasta que comienzan a nacer las primeras estrellas, las llamadas población 3, que esto es un caso curioso, bueno, curioso para lo que tenemos acostumbrado ahora, lo que vemos como estrellas. En ese momento hay una gran diferencia, en ese momento era hidrógeno y helio el material disponible. Ahora todas las estrellas tienen cierta metalicidad. Recuerden que para los astrónomos un metal es cualquier elemento que no sea hidrógeno y helio. Todos los elementos más pesados que hidrógeno y helio ya son metales. Entonces, las estrellas de población 3, estas primeras que surgieron, no tenían metales. Por lo tanto, hay una gran diferencia en cuanto a evolución. Las estrellas actuales son de población 1, que tienen metales, el Sol, todas las estrellas que tenemos. La- Hay otra que es población 2 con muy trazas o pequeñas cantidades de metales, y la población 3, que fueron las primeras que se formaron, no tenían metales. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? O no, problema no, en definitiva una diferencia con respecto a ahora, de que no había este frenado de colapso y que generan todos estos metales. Entonces, en principio, primero, las nebulosas no se fragmentaban en partes tan pequeñas, sino que podían acumular cantidades mucho más grandes de gas. Entonces se formaban estrellas más grandes y las estrellas podían funcionar, evolucionar
de otra manera, o sea, podían crearse estrellas más grandes y no colapsar o no superar este límite de Eddington, en el cual después de 120 masas solares o 140 empieza a emitir, a eyectar materia y no se pueden formar estrellas más grandes. En principio sí se podían formar a causa de no tener estos metales. Entonces lo que ocurre es que se formaban estrellas de cientos de masas solares, incluso 1000 masas solares. Estamos hablando de 10 veces más casi de lo que es el límite actual o límite de Eddington, o el límite máximo en el cual se podrían formar las estrellas. Entonces, estas estrellas de 1000 masas solares, si una estrella, las estrellas gigantes sabemos que viven mucho menos, el Sol, 10.000 millones de años. Una estrella de 50, 100 masas solares, en vez de 10.000 millones de años, 10 millones de años. Bueno, estas estrellas de 1000 masas solares podrían vivir incluso menos de 1 millón de años. O sea, muchísimo menos comparado con lo que es ahora. Recordemos que cuando más masa tienen, consumen o aumenta desproporcionalmente el tiempo de vida, o sea, viven muchísimo menos y se lo consumen a todo el hidrógeno o todo el combustible disponible muchísimo más rápido. Entonces, una estrella de 1000 masas solares viviría pocos miles de años comparado con lo que es actualmente. Bueno, ¿qué pasa aquí? Estas podrían haber o explotado como supernova o colapsado incluso. Hay un límite aquí de inestabilidad que dicen que entre 120, 140 y 240 masas solares, las estrellas ni siquiera explotan como supernovas, sino que simplemente colapsan como agujero negro. Entonces, ahí ya tenemos agujeros negros eh, de 200 masas solares para empezar a formar los primeros núcleos de galaxias, o los cuásares, estos que tienen agujeros negros supermasivos. Entonces, de acá se está dando, eh, en todo este proceso de estrellas muy, muy, muy grandes, con mucha temperatura, incluso estas supergigantes, hipergigantes, se estima que superaban los 100.000 grados, porque una estrella común, de las más grandes ahora, los supergigantes, pero de la época actual, andan en 40.000 Kelvin, 50.000 Kelvin, las Wolf-Rayet, como muchos 70.000 Kelvin, que ya son estrellas prácticamente violetas. Bueno, estas de población 3 superaban los 100.000 Kelvin. Entonces, una radiación muchísimo más intensa, radiación ultravioleta, o sea, siguiendo las curvas de Planck y la máxima emisión, esto es por la ley de Wien para sacar la temperatura efectiva de la superficie, la máxima emisión ni siquiera caía en el visible, cae en el ultravioleta. Entonces están emitiendo una cantidad impresionante de ultravioleta. ¿Y esto qué genera? Bueno, que esté reionizando el gas circundante. En ese momento dijimos toda la era oscura hasta las primeras estrellas, todo el universo estaba prácticamente neutro, o sea, hidrógeno neutro o incluso un hidrógeno molecular, H2. Entonces, todo esto, y el helio, bueno, ya es un gas noble, entonces en condiciones normales es súper estable. Y de aquí se empieza lo que se llama reionización. Hay una intensa radiación ultravioleta, empieza a reionizarse y ahí empiezan también bueno, a verse como tal nebulosas, el gas en el cual se ioniza, empieza a emitir luz y como que empiezan ya a formarse las primeras galaxias en esa época. Entonces estamos en una etapa en la cual hay gran actividad por estrellas muy grandes, el universo ya deja de ser opaco, o sea, ya terminó la era oscura esta, porque ya hay emisión de luz tal como la conocemos ahora, pero con estrellas diferentes, pero en definitiva estrellas al fin. Y aquí, bueno, se empiezan a producir las primeras supernovas, empieza a ionizarse el gas, empieza a colapsar el gas formando las primeras estructuras como galaxias. Entonces, aquí ya empieza a producirse los elementos pesados, o sea, cuando empiezan a explotar supernovas, aquí se empiezan a producir metales, o por la misma fusión de las estrellas. Ya las estrellas en su núcleo, si no colapsa completamente como un agujero negro, o sea, 500 masas solares y implosiona agujero negro 500 masas solares y no hay remanente. Si no ocurriera eso, que explotara como una supernova como las conocemos ahora, todo el material eyectado al espacio estaría generando elementos muy pesados, elementos de todo tipo de la tabla periódica, tal como lo conocemos ahora. Recordemos que las estrellas fusionan hasta el hierro
Y todo lo que hay más allá del hierro, del elemento 26 en adelante, oro, plomo, todo lo que conocemos, eso es producido en las supernovas. ¿Por qué? Porque la fusión, o sea, para fusionar algo más pesado que el hierro, la fusión tiene que absorber energía, no libera energía. Entonces las estrellas, los núcleos no lo hacen. Los núcleos de las estrellas solo fusionan hasta hierro porque es cuando libera energía. Para fusionar hierro en algo más pesado hay que absorber, entonces no lo hace la estrella, pero sí la supernova. ¿Por qué? Porque en esta explosión total completa de la estrella se produce tanta energía que en todo el gas que se está expandiendo, ahí hay tanta energía disponible que los átomos absorben parte de esa energía y se van recombinando para formar elementos más pesados. Entonces, en el remanente de la supernova sí que aparecen elementos más pesados y es donde se forma todo aquello más pesado que el hierro. Entonces, de aquí, en esta primera etapa del universo, cuando terminó la era oscura, y estas estrellas de población 3 supergigantes son las que están, las que dieron origen, en definitiva, a todos los elementos eh, más pesados que el hierro, o bueno, más pesado en general, todos los metales en definitiva, o todos los que los astrónomos llaman metales, que son todo menos hidrógeno y helio. Y aquí es cuando, bueno, empiezan las estrellas de la población 2 y población 1 que ya tenemos ahora, en el cual empiezan a aparecer metales y empiezan a aparecer todo el tipo de estructuras, incluso planetas, todo lo que sea carbono, silicio, todos los silicatos, empiezan a formarse aquí porque necesitaban esa fusión original para que se producieran elementos pesados y poder pasar a formar ya otros tipos de cuerpos que no sean estrellas, que sean planetas, cometas, planetesimales, todo lo que da origen para después formar, bueno, incluso la vida. Nuestro hueso, la sangre lleva hierro, todos los elementos que tenemos nosotros, de alguna manera se fueron formando eh, en las supernovas, porque tienen que ser eh, fusiones de estrellas para generar elementos pesados y después de ahí, en otra generación de estrellas, fusionar, seguir fusionando y liberar energía y que haya material disponible para formar estructuras más complejas. Y bueno, por aquí lo dejamos. Mañana un nuevo video más. Así que no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. Activar la campanita, compartir y muchas gracias por mirarme. Adiós.